Vendí la compañía por 36 millones de pesos y quise festejarlo con mi hijo y su mujer. Reservé una mesa en el restaurante más refinado del pueblo. Cuando ellos se levantaron a bailar un bolero lento, un guardia de seguridad se acercó a mí y me susurró. Vi que ella puso algo en su vaso de jugo. 15 minutos después me incorporé y me retiré. Me alegra que estés aquí. Comenzó a sonar un bolero antiguo. La melodía suave me arrastró hacia recuerdos lejanos, cuando aún vivía mi esposo. Mariana, mi nuera, tomó de la mano con dulzura a Alejandro, mi hijo, y lo llevó a la pista de baile. Sus ojos brillaban con una alegría contagiosa. Alejandro me lanzó una mirada breve, incómoda, como pidiéndome permiso. Yo levanté la mano con una sonrisa. Ve, hijo, con que los mire bailar ya soy feliz. Seguí la silueta de ambos. Alejandro alto y robusto. Mariana pequeña y frágil, recostada en su hombro, mientras flotaban sobre el piso brillante. Partí un pedazo de pan intentando conservar esa paz efímera. Pero en mi interior algo me oprimía, una sospecha inexplicable. Entre luces y risas, una figura se acercó a mi mesa. Era el guardia del local con una placa que decía Mateo, bajo ancho de espaldas, el rostro duro y la mirada cortante. Fingiendo arreglar las flores, inclinó su cuerpo y con voz grave, casi temblorosa, murmuró junto a mi oído: «Señora, acabo de ver a su nuera ponerle algo a su jugo de naranja». Sentí la frase como un cuchillo directo al pecho. Mi corazón se detuvo un instante. La garganta seca, como apretada por una mano invisible. Me forcé a mantener el semblante sereno, apenas asentí, como si estuviera acostumbrada a esas cosas, aunque no era cierto. Mateo comprendió y retrocedió, volviendo a su puesto en la esquina. Desde allí no apartaba los ojos de nuestra mesa, vigilante como un soldado. Bajé la mirada al vaso de jugo frente a mí. Con la luz cálida descubrí burbujas minúsculas que ascendían a la superficie, tan sutiles que podían pasar desapercibidas. Aquello no era normal en un jugo recién exprimido. Mi corazón martillaba con fuerza, amenazando con romperme el pecho. Inhalé profundo, tratando de calmar el temblor que recorría mi cuerpo entero. Unas horas antes había llegado al restaurante más prestigioso del pueblo. El reloj marcaba las 7:10. Llegué temprano, como suelo hacer, cuidando cada detalle. Ese día me puse un vestido azul oscuro guardado durante años para ocasiones en las que necesitaba recordarme que aún era valiosa, que aún merecía ser querida. Hoy parecía ser uno de esos días. El lugar brillaba como un lienzo pintado con luces doradas. El piano sonaba delicado, mezclándose con el tintinear de las copas y creando una melodía de ensueño que siempre quise disfrutar en familia. Un camarero joven de traje impecable me condujo a la mesa junto a la ventana. El mantel blanco estaba planchado sin una sola arruga, y en el centro descansaba un florero con rosas rojas, cuyo aroma tenue me reconfortó. Me senté y acaricié sin pensar el borde del mantel, saboreando ese instante. A las 7 en punto entraron Alejandro y Mariana. Mi hijo se veía puesto con su traje gris, el cabello peinado con esmero, la sonrisa franca igual que cuando de niño corría a mis brazos. Mariana resplandecía con un vestido rojo que atraía todas las miradas. Se acercaron a abrazarme y besarme con afecto. Mariana, con voz suave, elogió mi atuendo. «Mamá, ese azul le queda precioso. La hace ver 10 años más joven». Sonreí sintiendo un calor en el alma, como si todo estuviera bien, como si aún fuéramos una familia unida. Nos acomodamos en la mesa. Alejandro pidió una botella de vino tinto, del mismo que solía compartir conmigo su padre en nuestras noches especiales. Mariana, elegante como siempre, pidió un jugo especial de la casa. Yo, fiel a mi sencillez, pedí un jugo de naranja. Lo familiar, lo que me daba calma. Creí que la cena transcurriría en armonía.
Alejandro hablaba emocionado de un nuevo proyecto en la empresa, los ojos brillando con planes de futuro. Yo lo escuchaba con orgullo de madre. Mariana elogiaba cada detalle del restaurante, la decoración, los aromas, el ambiente. De vez en cuando se giraba hacia mí. «Mamá, este verano vayamos todos a la playa. Sí, será muy divertido». Yo asentí pensando que tal vez había juzgado mal a Mariana, que quizás sí quería formar parte de esta familia. Eso creí hasta escuchar la advertencia de Mateo. El bolero terminó y algunos aplausos sonaron alrededor. Alejandro y Mariana regresaron. Ella con las mejillas encendidas y los ojos brillantes. Él, sonriente, satisfecho. Se sentó a mi lado y bromeó. «¿Por qué no bailaste con nosotros, mamá? Con una canción tan buena, si hubieras salido a la pista, seguro todos se habrían quedado mirándote». Me obligué a sonreír, aunque por dentro solo sentía un frío punzante. La advertencia del guardia seguía resonando en mi mente, como una campana de muerte. Miré a Mariana, radiante, encantadora, como si nada hubiera sucedido. Pero en su mirada fugaz había algo helado, como si tratara de descifrar mi reacción. «Ya estoy grande, hijo», respondí con calma fingida. «Con verlos a ustedes dos felices, ya me siento realizada». Alejandro soltó una carcajada y me dio una palmada cariñosa en la mano. Yo percibí en él una inocencia pura, ajena a la tormenta que se arremolinaba en mi interior. Entonces Mariana empujó hacia mí el vaso de jugo de naranja, con una voz tan dulce que me estremeció la piel. «Mamá, tome un poco de jugo. No ha bebido nada en toda la noche. Creo que la veo un poco cansada». El vaso resplandecía bajo la luz cálida del salón, pero esas burbujas diminutas que trepaban por la superficie parecían susurrar un presagio oscuro. Busqué en los ojos de Mariana alguna chispa de duda, un rastro de arrepentimiento. Pero no encontré nada, solo una sonrisa impecable, la misma que antes confundí con ternura. Me llevé la mano a la frente fingiendo debilidad. «Ay, no sé por qué. Me siento un poco mareada», murmuré con voz apagada, alargando cada sílaba para que ambos lo escucharan. Alejandro reaccionó enseguida, inclinándose hacia mí alarmado. «Mamá, ¿está bien? ¿Quiere que llame a un doctor?», negué despacio con la cabeza. Le sonreí para tranquilizarlo, aunque en realidad quería gritarle que la mujer a la que amaba intentaba dañarme. Pero no podía. No por miedo, sino porque sin pruebas Alejandro jamás me creería. Pensaría que su madre deliraba, que era celosa de su felicidad. Extendí la mano hacia el vaso de jugo de naranja, dejando que el temblor recorriera mis dedos para que lo notaran. Quería que pensaran que estaba frágil, ingenua, que no sospechaba nada. Pero de pronto, como si fuera un accidente, incliné el vaso y el líquido anaranjado se volcó sobre el mantel, extendiéndose en un charco que alcanzó la servilleta de lino blanco. «¡Ay, Dios mío!», exclamó Mariana con un tono agudo en el que se escondía un fastidio mal disimulado. Un camarero corrió enseguida con un trapo pidiendo disculpas atropelladamente, como si él mismo hubiera provocado el desastre. Yo tomé con rapidez la servilleta empapada, la doblé con cuidado y la guardé en el bolsillo profundo del abrigo colgado a mi lado. Fue un gesto fugaz, pero mi corazón latía con tanta fuerza que pensé que todos podían escucharlo. Aquel trozo de tela húmeda era mi única evidencia. La prueba que demostraría que no estaba loca, que Mateo no se había equivocado. Alejandro puso su mano sobre mi hombro, su voz cargada de preocupación. «Mamá está bien. Se ve muy pálida». Lo miré fijamente en esos ojos que desde niño habían confiado en mí, pero ahora ya no sabía si aún lo harían, cuando a su lado Mariana interpretaba con perfección el papel de nuera ejemplar. «Debe ser que no estoy acostumbrada al ruido», respondí con voz débil.
Me siento un poco sofocada, hijo. En un rato estaré bien. Mariana intervino con dulzura ensayada. ¿Quiere que le pida un vaso de agua? Se sentirá mejor. Negué de nuevo sonriendo apenas. No hace falta, hija, estoy bien. Vi cómo su mirada se desvió un segundo hacia la mancha de jugo sobre la mesa, un destello de incomodidad, pero enseguida recuperó la calma y retomó la charla con Alejandro. Yo hice una seña al mesero para pagar. Mi hijo quiso sacar la billetera, pero ya había colocado mi tarjeta. Hoy invito yo. No discutas conmigo. No quería alargar más aquella farsa. Alejandro sonrió resignado. Mamá siempre es igual. Nunca me deja pagar. Me puse de pie apoyándome en la silla, como si me faltaran fuerzas. Alejandro se apresuró a tomarme de la mano angustiado. Mamá, déjeme llevarla a casa. No está bien y yo no me quedo tranquilo. Negué suavemente forzando una sonrisa. No hace falta, hijo. Quédense y disfruten la noche. Tomaré un taxi. Mariana añadió con voz preocupada, aunque yo sentía la falsedad. Cuídese mucho. Déjeme pedirle un taxi. Moví la mano en señal de rechazo. Yo me arreglo sola. Caminé hacia la salida, cada paso me pesaba como si cargara cadenas. Mateo seguía allí en la esquina del vestíbulo erguido como un centinela. Nuestros ojos se cruzaron un instante. Le respondí con un leve asentimiento, gesto discreto en lugar de las palabras que no podía pronunciar. Él contestó con la misma seriedad, la mirada alerta como asegurándome que vigilaría mi partida. El taxi ya me aguardaba afuera. Subí abrazando el abrigo con fuerza. Dentro la servilleta húmeda y helada. Era lo único que me mantenía lúcida, mi única defensa contra un plan atroz urdido por alguien de mi propia familia. Las luces de neón cruzaban veloces por la ventana del taxi, vibrantes y coloridas, pero incapaces de disipar el frío que se me había instalado en el alma. Guardé silencio con la bolsa apretada entre mis brazos, sintiendo ese trozo de tela como un peso, que no solo empapaba de jugo, sino de verdad. Al llegar frente a mi casa bajé despacio, arrastrando los pies, como si llevara una montaña a cuestas. La vivienda estaba oscura, silenciosa, con un aire sombrío que parecía compartir mi miedo. Colgué el abrigo en el perchero, pero mis manos temblaban tanto que casi se me cayó la bolsa. Con cautela extraje la servilleta impregnada del olor fuerte a naranja. Ya no era un objeto común, sino una acusación muda. Abrí el refrigerador, saqué una bolsa de plástico limpia, metí la servilleta y sellé el cierre con firmeza. La guardé en el compartimento frío. Cerré la puerta y me quedé allí de pie sujetando el manillar como si dependiera de él para no derrumbarme. Tomé el teléfono y marqué el número del laboratorio privado en el que confiaba desde hacía años. Mi voz seguía temblando aunque intenté hablar clara. Hola, soy Lola Villaseñor. Mañana llevaré una muestra. Es muy importante. Podría darle prioridad y revisarla de inmediato. Al otro lado, la voz serena de un viejo amigo me respondió. Doña Lola, no se preocupe, yo me encargo. Tráigala mañana temprano y le daré el resultado lo más rápido posible. Colgué agradecida, aunque el alivio no llegó. En su lugar creció un miedo sordo, como si hubiera entrado en un camino sin regreso. Me dejé caer en el sillón viejo de la sala donde Jorge y yo solíamos conversar sobre el futuro. Encendí la lámpara de mesa. La luz amarilla iluminó la foto de nuestra boda en la pared. En ella, Jorge y yo sonreíamos convencidos de que el mundo entero nos pertenecía. Jorge con su cabello oscuro y esos ojos llenos de calidez siempre fue mi refugio. Al mirarlo en la foto, los recuerdos se me vienen encima tan vívidos que casi puedo escuchar su risa. Casi puedo oler la harina de aquellos días compartidos.
Evoco las madrugadas frías cuando la neblina aún cubría la calle y él y yo nos levantábamos a las 3 para amasar en la cocina diminuta de la panadería Villaseñor. En aquel tiempo el negocio era apenas una esquina vieja, con un horno gastado y unas cuantas mesas cojas. Pero nos bastábamos con tenernos el uno al otro y la fe en que con trabajo saldríamos adelante. Recuerdo el sudor deslizándose por la frente de Jorge mientras cargaba los sacos de harina. Recuerdo su sonrisa cuando la primera hornada se vendió en pocas horas. «¿Lola, viste? ¿Les gustan nuestros panes?», gritó levantándome en un giro en medio del local, ambos cubiertos de harina. Aquellos años, aunque rudos, fueron los más felices de mi vida. La panadería fue creciendo de aquel localito hasta convertirse en Panaderías Villaseñor, famosa en toda la región. Abrimos más sucursales, contratamos empleados, y cada noche al contar el dinero en la trastienda, Jorge y yo soñábamos con un futuro mejor para Alejandro, nuestro pequeño hijo. Pero como en una pesadilla, Jorge se fue de golpe. Una enfermedad fulminante me lo arrebató, dejándome un dolor imposible de curar y un imperio de pan dulce que tuve que sostener sola. Lo hice todo por Alejandro. Me desvelaba, me levantaba antes del amanecer. Corría de un lado a otro entre las tiendas. Era madre, padre y comerciante al mismo tiempo. Quería que él tuviera una vida mejor, que no pasara las carencias que yo viví. Cuando Alejandro creció inteligente y trabajador, creí que había cumplido mi deber. Y cuando se casó con Mariana, suspiré aliviada pensando que por fin podría descansar. Mariana, con su sonrisa luminosa y su tono dulce, me hizo creer que mi familia estaba completa. Los fines de semana solían visitarme, llevarme a misa, al mercado o simplemente sentarse conmigo a compartir un guiso casero. Yo pensaba: Lola, lo lograste. Le diste a Alejandro un hogar. Por esa confianza decidí vender la cadena de panaderías. 36 millones de pesos. Una cifra enorme. Era el fruto de toda mi vida y de la de Jorge. Imaginaba el día en que vería a Alejandro y a Mariana felices al recibir ese dinero. Pensaba que lo usarían para levantar un futuro sólido, quizá una casa nueva, un negocio propio o ese viaje del que Mariana hablaba tanto. Veía en mi mente sus abrazos sinceros, sus ojos brillando de gratitud, sus palabras honestas. Pero ahora, sentada en la sala fría, me doy cuenta de que me equivoqué. Ese dinero que creí traería alegría se convirtió en el motivo por el cual Mariana desea que yo desaparezca. Extiendo la mano hacia el marco de nuestra foto de boda. Mis dedos rozan la sonrisa de Jorge. Amor, susurro. ¿Qué debo hacer? Las lágrimas me bajan calientes, quemando la piel. Recuerdo lo que Jorge solía decir, que la familia era lo más importante, que mientras nos tuviéramos nada sería imposible. Pero ahora la familia que intenté proteger se está desmoronando. No por una pérdida, sino por una traición. Mariana, a quien consideré una hija, a quien abrí mi corazón, pudo ser tan cruel. Y Alejandro, el hijo que amo más que a mi propia vida. Me creerá cuando la verdad salga a la luz. El péndulo del reloj marca las 23:00. Cada golpe es un martillazo en mi pecho. Apago la luz, pero la oscuridad no me libera de los pensamientos que me desgarran. Me quedo en la sala helada, sintiéndome más sola que nunca. Perdí a Jorge. Perdí aquellos días felices y ahora siento que pierdo la fe en mi propia familia. A la mañana siguiente me levanté antes de que amaneciera. No porque quisiera, sino porque no pude dormir. Toda la noche me atormentó la imagen del vaso de jugo de naranja, con esas burbujas diminutas, recordatorio de que casi pierdo la vida. Me puse un suéter viejo, me cubrí con una gorra para ocultar mis ojeras y tomé la bolsa de plástico con la servilleta antes de salir de casa.
La calle estaba desierta. Solo se escuchaba a lo lejos el camión de la basura y el canto aislado de los pájaros. Caminé con paso rápido como si al detenerme me faltara valor para enfrentar lo que venía. El laboratorio estaba en una esquina discreta con un letrero pequeño que parecía querer pasar desapercibido. Al llegar don Carlos, el administrador y viejo amigo de la familia, ya me esperaba en la puerta. Llevaba bata blanca y su rostro amable se oscureció al verme. «Lola, llegaste temprano», dijo con voz grave. «Entra. Ya preparé todo». Asentí sin decir palabra y le entregué la bolsa de plástico. «Carlos, necesito saber con exactitud qué hay aquí dentro», insistí, la voz temblorosa aunque intentaba mantener la calma. «Esto es cuestión de vida o muerte. ¿Entiendes?» Él me miró con seriedad y luego asintió. «Entiendo, Lola. Te daré el resultado lo más rápido posible. Quédate tranquila». No quería volver a casa. No quería sentarme en la sala helada, donde cada rincón me recordaba los días perdidos. En lugar de eso, me fui a una pequeña cafetería cercana, donde solía sentarme con Jorge los fines de semana cuando éramos jóvenes, y la vida estaba llena de esperanza. Pedí una taza de té de manzanilla, lo único que pensé que podría calmar la tormenta dentro de mí. La camarera, una muchacha joven, me sonrió y me preguntó si quería pastel, pero negué con la cabeza. No podía comer. No podía pensar en nada más que en la servilleta que estaban analizando. Me senté junto a la ventana observando a la gente pasar, madres, empujando cochecitos, hombres apurados rumbo al trabajo, parejas de la mano riendo y conversando. Ellos se veían felices, despreocupados. Yo, en cambio, me sentía atrapada en una pesadilla sin salida. Me obligaba a seguir con mi rutina como si nada ocurriera. Al mediodía pasé por el supermercado, compré algo de verduras, un poco de leche y unas cuantas cosas que en realidad no necesitaba. Empujaba el carrito por los pasillos fingiendo atención en las zanahorias, aunque mis ojos no se despegaban del teléfono, esperando con ansiedad una llamada. La cajera, una muchacha sonriente, me observó con amabilidad. «Está bien, señora. Hoy se la ve un poco cansada». Forcé una sonrisa y respondí: «Sí, seguro que es por no dormir bien. Gracias». Por dentro, sin embargo, deseaba gritar que nada estaba bien, que tenía miedo, que acababa de descubrir que alguien a quien consideraba de mi propia sangre intentaba dañarme. A media tarde el teléfono vibró. Era Carlos. «Lola, puedes volver. Ya tengo el resultado». Su voz sonaba seca, sin adornos, cargada de gravedad. Eché a correr hacia el laboratorio con el corazón golpeando como si cada latido fuera un aviso. Carlos me recibió en la puerta y me llevó hasta una oficina pequeña, amueblada apenas con un escritorio de madera desgastada y un par de sillas. Cerró la puerta y colocó un sobre la mesa. Su rostro, normalmente sereno, estaba endurecido. «Siéntate», Lola dijo en tono serio. Me senté apretando con fuerza el borde de la silla para disimular el temblor de mis manos. «Señora Lola», comenzó sin apartar los ojos de mí. «La muestra que trajo en la servilleta contiene digitalis, un veneno que se extrae de la planta digital». Respiró hondo antes de continuar. «En dosis controladas se usa en medicinas para el corazón, pero con la cantidad que había, era suficiente para detenerlo. Si hubieras bebido el vaso entero en unas horas hubieras muerto. Los síntomas habrían parecido un infarto natural. Nadie habría sospechado nada. Un zumbido me llenó los oídos como si el mundo entero hubiera quedado en silencio. El informe temblaba en mis manos. Las letras bailaban: digitalis, muerte, infarto. Cada palabra era un cuchillo.
Carlos prosiguió con tono bajo pero firme. Este compuesto no se consigue en cualquier parte. Para obtenerlo se necesita contacto con el mercado negro de medicamentos. Me miró con seriedad. Alguien planeó esto con toda intención. Quise preguntar algo, pero la garganta se me cerró. Solo pude asentir, dar las gracias y doblar el informe con cuidado antes de guardarlo en el bolso. Al salir el sol de la tarde me cegó un instante, pero esa luz no calentaba. Por dentro solo había un hielo insoportable. Mis sospechas se habían confirmado. No era un malentendido. No era una idea mía. Era un plan de asesinato. Y la mente detrás de todo era Mariana, mi nuera, a quien traté como hija. Esa noche me senté en la sala con la lámpara encendida, apenas contemplando el resultado. Sobre la mesa aquellas palabras digitalis dosis letal me obligaban a enfrentar la verdad. Cerré el puño, las uñas clavándose en mi palma, intentando frenar el torbellino en mi mente. Sabía que no podía quedarme de brazos cruzados. Necesitaba apoyo. Recordé entonces a Fernanda Cruz, la amiga de Jorge, una investigadora sagaz, de quien él siempre hablaba con respeto. Si alguna vez te pasa algo grave, busca a Fernanda. Ella nunca se rinde, solía decirme. Tras retirarse de la policía, Fernanda abrió una agencia de detectives privados. Hacía años que no la veía, pero era la única en quien podía confiar. Marqué su número. La mano me temblaba tanto que casi dejó caer el aparato. Al escuchar su voz firme y grave, apenas pude articular: Fernanda, necesito que me ayudes. Es cuestión de vida o muerte. Ella no pidió explicaciones. Solo contestó: Lola, mañana temprano ven a mi oficina. Trae todo lo que tengas. Asentí en silencio, aunque sabía que no podía verme. Colgué y me quedé en la penumbra sintiendo que el mundo entero estaba en mi contra. Pero la voz de Fernanda, aunque breve, encendió una chispa de esperanza. A la mañana siguiente llegué al segundo piso de un edificio antiguo en el centro. La fachada estaba descascarada, pero las ventanas grandes daban a la calle principal, transmitiendo la certeza de que allí nada escapaba a la mirada de Fernanda. Me abrió la puerta con gesto firme. Su cabello corto y gris, sus ojos penetrantes que no perdían detalle. Entra, Lola, dijo con autoridad tranquila. Entré abrazando el bolso donde guardaba el informe. Ese papel pequeño en tamaño, pero tan pesado como un tribunal entero. Me senté frente a su escritorio de madera y le conté todo desde el inicio. La advertencia de Mateo, el vaso con burbujas sospechosas, la servilleta escondida, el resultado del laboratorio. Hablé despacio, intentando no dejarme arrastrar por la emoción, pero mi voz se quebró al mencionar a Mariana. No quiero creerlo, pero todo apunta a que mi nuera hizo esto. Fernanda escuchaba sin interrumpir, anotando con rapidez. Al oír digitalis entrecerró los ojos como si hubiera identificado una pista. No es fácil conseguirlo, Lola dijo con voz grave. Esto no se compra en la farmacia de la esquina. Voy a rastrear quién lo suministró. Sin dudar tomó el teléfono y habló con un antiguo colega, un expolicía de confianza. Su tono era firme, directo, sin dejar lugar a negativas. Colgó unos minutos después y se volvió hacia mí. Tenemos una cita esta noche en un bar de las afueras. Esa persona puede saber quién vendió el digitalis. ¿Quieres acompañarme? Asentí sin pensarlo. Necesitaba verlo por mí misma. Necesitaba saber la verdad, aunque doliera. Esa noche llegamos a un bar escondido, iluminado apenas por focos amarillentos, impregnado del olor rancio de cerveza. Fernanda me condujo a un rincón apartado desde donde podía observar sin llamar la atención. Ella se sentó frente a un hombre de mediana edad, nervioso, con la mirada inquieta, moviéndose de un lado a otro, como si temiera ser descubierto en cualquier instante. No alcanzaba a oír con claridad lo que decían,
pero veía a Fernanda imperturbable con tono pausado asintiendo a ratos o lanzando preguntas cortas y directas. El tipo al principio se resistía esquivando respuestas, pero bajo aquella mirada cortante de Fernanda poco a poco se derrumbó y comenzó hasta a hablar. Pasados unos minutos, Fernanda regresó a mi mesa con gesto severo. Admitió haber vendido una dosis de Digitalis, me dijo en voz baja. Murmuró que se la entregó a un hombre elegante que llegó en un coche de lujo. Según él, ese hombre aseguró que no era para sí mismo, sino para ayudar a una mujer joven con ciertos asuntos personales. Sentí un vuelco en el pecho. Una mujer joven, repetí con la voz quebrada. Fernanda asintió y continuó. Me dio más pistas. Lo describió como un hombre de cabello entrecano, voz fuerte, y mencionó que había sido profesor de negocios en la universidad. Al escuchar profesor de negocios, un nombre me cruzó como un rayo oscuro. Don Julián Herrera. Recordé que Mariana lo había nombrado en una cena meses atrás. Ella lo describía con admiración como a un antiguo maestro, un hombre con influencia en los círculos empresariales. En aquel momento no le di importancia, pero ahora ese nombre me atravesaba como un cuchillo. Julián Herrera, susurré casi sin darme cuenta. Fernanda me miró con intensidad. Lo conoce, negué con la cabeza, aunque en el fondo sabía que no podía negarme a la evidencia. Yo escuché a Mariana hablar de él una vez nada más. Pero lo recuerdo. Cuando salimos del bar la noche era helada, pero yo sentía el cuerpo en llamas. Fernanda me tomó del hombro. Iré de Hosokion no farmametes, voy a encontrarlo, Lola. Pero debe estar preparada. Es muy probable que este hombre tenga un vínculo directo con su nuera. Asentí, aunque por dentro era un remolino de miedo. Don Julián Herrera. Ese nombre ya era un fantasma que crecía en la oscuridad empujándome a un laberinto de dudas y amenazas. El mismo hombre que Mariana había mencionado con una sonrisa de admiración. Los días siguientes pasaron lentos, pesados. Viví como una sombra arrastrando las horas con el corazón en vilo. Cada timbre de la puerta, cada vibración del teléfono, me hacía sobresaltar temiendo que Mariana ya estuviera cerca, lista, para terminar lo que había empezado. Intentaba distraerme limpiando la casa, cocinando guisos que nadie comía, pero mi mente siempre volvía al vaso de jugo, con burbujas a la advertencia de Mateo, al nombre de Julián Herrera, que ya no era eco sino presencia. Hasta que llamó Fernanda. Su voz al teléfono era grave y apremiante. Lola, venga a mi oficina ahora mismo. Tengo algo que necesita ver. No pregunté nada. Me puse el abrigo con prisa, agarré el bolso y salí corriendo. En el camino no podía dejar de pensar. ¿Qué más hay? ¿Qué otra verdad cruel puede atravesar mi corazón? La oficina de Fernanda estaba igual que siempre, paredes viejas, ventanas grandes abiertas a la calle principal. Ella me esperaba tras el escritorio con un expediente voluminoso de tapas grises y bordes gastados. Al verme empujó el archivo hacia mí. Siéntese, Lola. Lo que hay aquí no es agradable. Mis manos temblaban al abrir la primera página. Eran documentos de deudas. Cifras en tinta negra sobre papel blanco como cuchillos en mis ojos. Mariana debía dinero no solo a bancos, también a prestamistas clandestinos y hasta a casinos ilegales. Más de 4 millones de pesos en total. Una suma descomunal imposible de ocultar. Parece que Alejandro no sabe nada, dijo Fernanda con voz firme. Todas las deudas están a nombre de Mariana. No hay rastro de su hijo. Me quedé paralizada sintiendo que el suelo se abría bajo mis pies. Recordé cuando Alejandro me confesaba con voz preocupada, aunque tierna, mamá Mariana vuelve a salir con sus amigas hasta tarde. Le gusta comprar cosas, ya sabe. Pero me preocupa un poco.
Yo lo tranquilicé sonriendo diciéndole que los matrimonios jóvenes a veces necesitan aire. Ahora entendía que eran mentiras. Esas salidas no eran paseos con amigas, eran noches de apuestas hundiéndose en los casinos, hipotecando el futuro de todos. Pasé la página con el corazón golpeando fuerte y me detuve en unas impresiones de mensajes de texto. El remitente aparecía como Hotach, lo supe de inmediato, Julián Herrera. Un mensaje me dejó helada. Ella ya vendió la cadena de tiendas. 36 millones de pesos están en la cuenta. Solo falta que ella desaparezca. Francisco heredará todo y, por supuesto, ese dinero también será mío. Esas palabras frías eran un cuchillo en la garganta. Mariana, la mujer que siempre me llamaba mamá con dulzura, para quien cociné comidas de domingo y cosí el vestido de boda, era capaz de escribir un mensaje así. Cerré el expediente con manos temblorosas. Fernanda me puso la mano en el hombro y suavizó la voz. Lo ve, Lola. El motivo está claro. Deudas enormes. Ambición sin límites. Y alguien detrás moviendo los hilos. Pero aún hay más. Seguiré investigando. La miré buscando aliento, pero mi garganta estaba seca. Apenas pude murmurar con la voz rota: Francisco, mi hijo nunca va a creer esto. Fernanda asintió con comprensión, aunque su tono fue firme. El amor lo tiene ciego, Lola. Pero la verdad, cuando se demuestra con pruebas, no se puede negar. Me quedé en silencio abrazando el expediente como si fuera lo único que me mantenía en pie. Finalmente agradecí a Fernanda y salí. El atardecer teñía la calle de oro y naranja, pero yo solo sentía frío. Caminé de regreso a casa sin tomar taxi, como si a cada paso intentara recomponer los pedazos rotos de mí misma. Pero cuanto más caminaba, más me dolía el pecho. Dolor por la traición de Mariana. Dolor por Alejandro, mi hijo, a quien había dedicado toda mi vida para protegerlo, y que ahora vivía dentro de una mentira que ni siquiera imaginaba. Pensaba en Jorge en aquellas noches en que nos quedábamos despiertos hablando del porvenir de nuestro hijo. Si él estuviera aquí, ¿qué haría? Me abrazaría. Me diría: todo vas a estar bien. Pero él ya no estaba, y yo me encontraba sola frente a una verdad más cruel que cualquier pesadilla. Después de leer los mensajes envenenados de Mariana, mis días fueron los de un fantasma. Cada mañana, al mirarme en el espejo, veía el rostro de una mujer envejecida con sombras profundas bajo los ojos y sin rastro de vida. Una mañana, cuando apenas un rayo de sol se filtraba entre las ramas, frente a la ventana, sonó el teléfono. Era Fernanda. Lola, necesito que venga de inmediato. Su voz era firme, con ese tono sereno que nunca perdía, pero cargada de urgencia. Tengo más información y esta vez aclarará todo. No pregunté nada. Me puse una blusa vieja, agarré mi bolso y salí con prisa. Durante el trayecto intentaba prepararme, pero mi corazón iba desbocado. Temía lo que ibas a escuchar. Temía que la verdad fuera otra puñalada más profunda y más cruel. Al llegar a la oficina, Fernanda estaba tras su escritorio con un expediente aún más abultado que el anterior. Lo deslizó hacia mí con la mirada grave, aunque en sus ojos había un matiz de compasión. Lola, siéntese. Lo que hay aquí no será fácil. Me acomodé con las manos temblando y abrí la primera página. Una fotografía antigua, algo amarillenta, me golpeó la vista. Un aula con jóvenes en sus pupitres. En la primera fila reconocí enseguida a Mariana, más joven, con el cabello recogido en una coleta, los ojos brillantes, ya con un aire ambicioso. Y en el estrado imponente estaba don Julián Herrera, traje impecable, puntero en mano. Fernanda habló con voz grave. No era solo el hombre que conseguía medicinas, Lola.
Fue maestro de Mariana hace más de 10 años cuando estudiaba administración. Me quedé mirando la foto con el corazón encogido. Recordé cuántas veces Mariana hablaba de la universidad, con orgullo mencionando profesores que la habían marcado. Pensaba que eran anécdotas sin importancia, pero ahora comprendía que me ocultaba algo deliberadamente. Fernanda pasó las hojas mostrando más pruebas. Julián le prestó una gran suma hace más de una década, supuestamente para iniciar un negocio. Pero no fue ayuda desinteresada, fue una trampa. Me señaló contratos con cifras descomunales, intereses abusivos. Cada vez que tenía problemas, él aparecía dándole más dinero, pero con condiciones cada vez más duras. Ella quedó atrapada. Lola, estas deudas no eran simples números, eran cadenas. Guardé silencio intentando asimilar lo que escuchaba. Imaginaba a Mariana joven con ambiciones enormes entrando en el mundo de Julián, solo para caer en sus garras, convertida en un peón más de su juego. Pero esa revelación no aliviaba mi herida. Aunque hubiera sido manipulada, Mariana había elegido traicionarme, había decidido traicionar a esta familia. Seguí hojeando el expediente hasta encontrar la transcripción de una grabación. Fernanda encendió un aparato y la voz fría y calculadora de Julián llenó la sala. Si quieres realmente dominar el juego, tienes que eliminar el último obstáculo. Francisco lo tendrá todo. Y por supuesto tú también. No lo veas como un crimen. Considéralo una estrategia de negocios. Un escalofrío recorrió mi espalda. Esa voz calmada y cruel era la de un hombre acostumbrado a controlar vidas. Fernanda me miró con firmeza. Él no solo es cómplice, Lola. Es el autor intelectual. Asentí, pero por dentro hervía entre rabia y tristeza. Julián había moldeado a Mariana, la había convertido en instrumento de sus planes. Pero ella no era inocente. Ella aceptó ese camino. Eligió la codicia sobre el afecto. Una tarde, mientras bebía en silencio una taza de café frío en la cocina, sonó el timbre. Mi corazón golpeó como un tambor. Al abrir la puerta estaba Mariana con su sonrisa de siempre cargando una canasta de comida aún humeante. Mamá dijo con dulzura empalagosa: cociné la sopa de pollo que más le gusta. ¿Cómo hacerla para que recupere fuerzas? La he visto algo pálida. La observé forzando una sonrisa, pero solo sentía hielo. Esa sonrisa que antes me conmovía, ahora era una máscara de crueldad. Gracias, hija, respondí con suavidad, pero acabo de almorzar. Estoy llena. Mariana inclinó la cabeza con un destello de decepción, aunque insistió: coma un poquito. Estuve toda la mañana cocinando. Déjeme servirle. Entró en la cocina con naturalidad y dejó en la mesa un plato rebosante de sopa. El aroma se esparció por la casa, pero en mí solo despertó desconfianza. No sabía qué podía contener aquel plato. Tras lo del jugo no podía fiarme de nada. Le dije: déjame darme un baño primero. Estoy cansada. Luego lo probaré. Mariana sonrió. Está bien, mamá, descanse. Le dejo la sopa aquí. Cuando se dio la vuelta, tomé el plato y lo vacié en el inodoro. Vi cómo el agua arrastraba aquel líquido y sentí que junto con él también se iba la poca confianza que me quedaba. Al día siguiente, Mariana volvió esta vez con una caja de postres. Mamá, preparé flan. Sé que le gusta, ¿verdad? La misma voz dulce, pero yo detecté el matiz falso. Tomé la caja, le agradecí. Apenas se marchó, levanté la tapa y miré aquellos flanes dorados. Los arrojé todos al basurero del patio. Me quedé quieta con la mano aferrada al borde, como si hubiera arrojado un pedazo de mi propio corazón. Mariana había sido alguien a quien quise, en quien confié, para dar felicidad a Alejandro. Ahora cada gesto suyo solo me traía miedo y dolor. Alejandro no sospechaba nada.
Pasaba los días sumido en el trabajo. Mamá, estoy muy ocupado. En la noche le llamó. Pero en la noche nunca llamaba. Quise hablarle del jugo de naranja, de los análisis de las deudas ocultas y de los mensajes venenosos de Mariana. Pero sabía que Alejandro no me escucharía. Una vez insinué algo sobre la comida que ella me llevaba y él, molesto, lo desestimó enseguida. Mamá, usted siempre piensa mal. Mariana solo se preocupa por su salud. Mi esposa no es así. Su voz sonaba irritada, como si yo fuera la culpable de poner en peligro su matrimonio. Quise gritar que no era paranoia, que había pruebas, pero me contuve. Todo lo tenía Fernanda porque temía guardar los documentos en casa y que Mariana los encontrara. Una noche decidí que ya no podía callar. Le mandé un mensaje. Hijo, ven esta noche. Necesito hablar de algo importante. Lo escribí con las manos temblorosas antes de presionar enviar. Alejandro llegó, pero apenas cruzó la puerta noté su gesto incómodo. «Mamá, ¿qué pasa que es tan urgente?», preguntó con un tono molesto. Respiré hondo, lo miré de frente y comencé a hablar. Le conté sobre la advertencia de Mateo sobre el vaso de jugo, sobre los resultados que confirmaban Digitalis. Intenté mantener la calma, pero las lágrimas me nublaban los ojos. Alejandro, no quiero creerlo, pero todo indica que Mariana intentó hacerme daño. Él me miró confundido, frunció el ceño y me gritó: «Mamá, siempre tienes prejuicios contra mi esposa. ¿De verdad crees que Mariana es capaz de algo así? No quiero escuchar nada más». Sus palabras fueron un cuchillo que me atravesó el corazón. Quise mostrarle las pruebas, pero todas estaban con Fernanda. Yo estaba vacía, indefensa. Solo pude quedarme inmóvil mientras mi hijo se levantaba, cerraba la puerta de un portazo y se marchaba. Ese estruendo me dejó sola en una habitación que de pronto se volvió inmensa y fría. Alejandro, el hijo al que había dedicado mi vida ahora, se ponía del lado de quien quería destruirme. Pensé en Jorge, en los días en que juntos sorteamos tantas adversidades. Me pregunté qué haría si estuviera aquí. Sé que me abrazaría, que me diría que no me rindiera. Pero él ya no estaba, y solo quedaba yo luchando contra una trama que aún no terminaba. Me limpié las lágrimas y forcé un respiro profundo. Sabía que no podía derrumbarme. La verdad debía salir a la luz, no a través del dolor, sino con pruebas. A la mañana siguiente, Fernanda pasó por mí apenas amanecía. Llevaba un abrigo oscuro y en sus manos sostenía una carpeta gruesa, los resultados del laboratorio, los documentos de las deudas de Mariana, los mensajes impresos y la grabación con la voz de Julián. Miré la carpeta y sentí que no eran papeles, sino los pedazos de mi vida, confianza rota, amor traicionado. «¿Lista, Lola?», preguntó Fernanda, su mirada firme, pero con un dejo de compasión. Asentí, aunque el corazón me latía con fuerza. «Vamos». La comisaría estaba en las afueras, un edificio gris, con pasillos interminables y olor a desinfectante. El inspector, un hombre de mediana edad, con gesto severo, nos recibió en un cuarto estrecho. Miró la carpeta con escepticismo. «¿Me dice que su nuera intentó envenenarla?», preguntó como si oyera un disparate. Respiré hondo y relaté todo: la advertencia de Mateo, el vaso, la servilleta, el resultado del laboratorio. Fernanda reforzaba cada punto mostrando las pruebas, como si fuera una abogada. Cuando reprodujo la grabación de Julián, su voz helada llenó la habitación. «Si quieres realmente controlar el juego, tienes que eliminar el último obstáculo. Francisco lo tendrá todo y, por supuesto, tú también». El rostro del inspector cambió al instante. Se incorporó, entrecerró los ojos y apretó la pluma entre los dedos. «Esta es una prueba muy grave. Abriremos una investigación oficial de inmediato».
Sentí que se me quitaba un peso de encima, pero otro dolor nació al instante. Eso significaba que Mariana sería arrestada y que Alejandro tendría que enfrentar una verdad insoportable. 2 días después, Fernanda me llamó apresurada. Lola atraparon a Mariana justo cuando salía de un casino clandestino. Me quedé paralizada. ¿La atraparon?, pregunté con voz débil. Sí, y también a Julián. Estaba a punto de huir, pero la policía irrumpió en su departamento de lujo. A los 2 les pusieron las esposas. No dije nada, solo asentí, aunque ella no podía verme. Sentí un alivio extraño pronto reemplazado por un dolor profundo. Mariana, la mujer que alguna vez abracé como hija, ahora era una delincuente. ¿Y Alejandro? ¿Qué sería de él? Corrí a la comisaría en cuanto supe que estaba allí. Lo vi en un rincón con los ojos rojos y el rostro devastado. En ese instante, sacaban a Mariana esposada con una mezcla de horror y desconcierto. Ella me miró implorando clemencia, pero yo giré la cara. No podía mirarla. Alejandro corrió hacia mí, me tomó la mano y su voz se quebró. «Mamá, ¿esto es verdad?» No respondí. Solo puse el expediente de Fernanda frente a él. «Lee», dije con la voz rota. Yo no quería creerlo, pero esta es la verdad. Alejandro hojeaba los documentos con las manos temblorosas hasta que algunas hojas cayeron al suelo. Cuando llegó a los mensajes que Mariana había enviado a Julián. Con que ella desaparezca, Francisco heredará todo, se desplomó en la silla, cubriéndose el rostro con las manos. No puede ser, murmuró Alejandro con la voz hecha pedazos. Quise abrazarlo, decirle que todo estaría bien, pero no pude. La verdad era como una daga, no solo atravesaba su corazón, también el mío. Me quedé allí viendo a mi hijo desmoronarse, sintiendo que por dentro yo también me rompía. Al mismo tiempo supe por palabras de Fernanda que otro grupo de policías había detenido a don Julián Herrera en un departamento lujoso en el centro de la ciudad. Ese empresario que aparecía en revistas de negocios ahora estaba esposado con la mirada esquiva. Fernanda me lo relató con amargura en la voz. Él aún intentó fingir que todo era un malentendido, pero las pruebas eran demasiado contundentes. No va a escapar. Al día siguiente Alejandro llegó a mi casa. Parecía una sombra, los ojos hundidos tras pasar la noche en vela, el traje gris arrugado, como si no hubiera tenido fuerzas ni para cambiarse. Mamá dijo con voz ronca. Presenté la demanda de divorcio unilateral. Lo miré, quise hablar, pero la garganta se me cerró. Solo pude asentir y abrazarlo por primera vez en muchos días. Sentí el calor de mi hijo, aunque también cargaba un dolor indescriptible. «Perdóname, mamá», susurró con lágrimas empapando mi hombro. «No te creí». Lo estreché fuerte y con voz temblorosa le respondí. «No importa, hijo. Lo único que quiero es que estés a salvo». Los meses posteriores a la detención de Mariana y Julián los viví en una mezcla extraña de alivio y vacío. El miedo a morir ya se había desvanecido, pero el peso de la traición seguía clavado como una herida que nunca cierra del todo. Alejandro y yo hablábamos poco, no por enojo, sino porque ambos tratábamos de aprender a caminar entre los pedazos rotos de nuestra familia. Cada vez que cruzaba su mirada veía un dolor profundo, y sabía que él también lo veía en la mía. El juicio llegó como un vendaval atrayendo la atención de todo el pueblo. El tribunal estaba en el centro, un edificio antiguo de muros de piedra gris y bancas de madera dura. Me senté en la primera fila con las manos aferradas al asiento, intentando mantenerme serena. Mariana entró demacrada con el uniforme naranja de reclusa. Su cabello antes brillante estaba opaco y enredado, la mirada baja incapaz de sostener los ojos de nadie. Julián, unos pasos detrás, todavía quería paren.
Aparentar soberbia. Su traje caro parecía ridículo, y aunque fingía seguridad, sus ojos lo delataban. Los observé a ambos las personas que habían convertido la vida de mi hijo y la mía en una pesadilla. Y sentí un vacío extraño. Ya no había rabia, solo una tristeza amarga. El juicio se prolongó todo el día, pero para mí fue como un sueño interminable. El fiscal presentó las pruebas, los resultados del digitalis, los documentos de las deudas, los mensajes de Mariana y la grabación con la voz de Julián. Cuando resonó en la sala aquella frase: «No pienses que esto es un crimen. Míralo como una estrategia de negocios», escuché el sollozo ahogado de Alejandro. Quise correr a abrazarlo, pero sabía que debía enfrentar esa verdad por sí mismo. Mariana no pronunció palabra. Solo bajó la cabeza mientras las lágrimas corrían por su rostro. Julián, en cambio, trató de defenderse diciendo que todo había sido un malentendido que solo ayudaba como un maestro. Pero las pruebas eran irrefutables. Cuando el juez dictó sentencia, la sala entera guardó silencio. Varios años de prisión para Mariana por intento de homicidio y para Julián una condena equivalente como autor intelectual e instigador. Vi cómo se llevaban a Mariana esposada y sentí una tristeza que no sabía explicar. No era compasión, era el dolor de recordar que alguna vez la consideré parte de mi familia. Ese mismo día el tribunal aprobó el divorcio de Alejandro. Al salir me tomó la mano y con voz quebrada dijo: «Mamá, lo siento. Me equivoqué al no creerte». Lo abracé con lágrimas cayendo por mis mejillas. «No tienes la culpa, Alejandro», respondí con voz ahogada. «Lo único que quiero es que seas feliz». Pero ambos sabíamos que esa felicidad había sido arrebatada, dejándonos cicatrices que nunca cerrarían. Después del juicio regresé a casa. Me senté en la sala frente a la foto de boda de Jorge y mía. Pensé en los 36 millones de pesos, aquel dinero que un día fue orgullo. Ahora lo sentía como una maldición. No quería conservarlo. Una noche recordé los primeros días de la panadería junto a Jorge, el olor del trigo, su sonrisa, cuando los clientes elogiaban nuestros panes. Entonces supe lo que debía hasta hacer. Decidí usar todo ese dinero para crear una fundación con su nombre, el Fondo Villaseñor, destinado a apoyar a panaderos artesanos y a pequeñas panaderías locales, gente como nosotros, en aquellos años de lucha y esperanza. El día de la inauguración se celebró un festival gastronómico en la plaza central. El aire estaba impregnado del aroma del pan recién horneado, mezclado con risas y voces entusiastas. Los puestos rebosaban de colores y jóvenes panaderos mostraban sus creaciones con orgullo. Una muchacha subió al escenario, tomó el micrófono y dijo: «Yo solía pensar que mi sueño de abrir una panadería era solo una ilusión. Pero gracias al Fondo Villaseñor tuve la oportunidad. Gracias, doña Lola. Gracias por darnos un futuro». La multitud aplaudió y yo, sentada en una esquina, no pude contener las lágrimas. No eran de tristeza. Era porque sentí que Jorge, en algún lugar, sonreía orgulloso de lo que habíamos logrado. Caminé entre los puestos hasta detenerme frente a una mesa de repostería donde un joven decoraba galletas con paciencia. «Pruebe una, señora», me dijo, ofreciéndome una en forma de corazón. Le di una mordida. El sabor dulce se expandió en mi boca y sonreí. «Está deliciosa», dije con la voz temblorosa. El muchacho sonrió ampliamente. «Gracias, señora. Hice esta galleta para regalársela a mi mamá, pero usted me recordó a ella». Aquellas palabras fueron un bálsamo que curó un poco mi corazón roto. Me senté en un banco de madera, levanté la vista hacia el cielo azul despejado y pensé en Jorge, en Alejandro, en todos los días, en que juntos
Superamos dificultades. Recordé a Mariana el dolor que dejó, pero ya no sentí rencor. Elegí perdonar no por ella, sino por mí misma para seguir adelante. El verdadero legado de la familia Villaseñor no eran los 36 millones de pesos, sino los valores que dejamos: confianza, fortaleza y amor por la comunidad. Al mirar atrás comprendí que la mayor lección no estaba en el dinero, ni en la traición, ni en el dolor, sino en la fuerza de la fe y la perseverancia. El dinero puede cegar la ambición, puede volver enemigos a los más cercanos, pero la verdad siempre saldrá a la luz. Quiero decirles algo: nunca permitan que la traición apague la bondad en su corazón. Sean lúcidos para reconocer quién merece realmente su cariño. Sean fuertes para defender la justicia para ustedes mismos. Y usen lo que tienen para sembrar cosas buenas en la vida, porque al final los valores que dejamos a la comunidad y a las próximas generaciones son el verdadero legado. El dolor tarde o temprano se desvanecerá,